70. Y ese periodo intermedio se caracteriza no solamente por la muerte del Señor Jesús en la cruz del Calvario, sino también por la destrucción de la ciudad de la profecía. La ciudad de la profecía es la ciudad de Jerusalén. Y en la ciudad de Jerusalén está el monte del templo. No podemos separar el monte del templo de la ciudad santa. La ciudad es santa porque allí está el monte del templo, el monte santo. Y no podemos separar de la ciudad santa el tercer templo, o el segundo templo, o el primer templo. El templo santo del Dios de la Biblia, del Dios de Israel. Amén. La ciudad de Jerusalén es santa porque allí está el monte santo, el monte Moriah, que a través de los siglos también se ha constituido en sinónimo del monte de Sión, y que comúnmente se le llama también monte del templo. Y es allí donde, en el monte del templo, se han edificado los dos anteriores templos del Dios de la Biblia. Y es justamente lo que santifica a la ciudad de la profecía. Y por eso se la llama ciudad santa, porque allí está el monte santo. Y en ese periodo intermedio se dio justamente la destrucción de la ciudad y el santuario que santifica a la ciudad. ¿Me están entendiendo? Amén. Ahí está. ¿Y quién destruyó? El pueblo de cultura romana. Eso sabemos por la historia. Si nosotros queremos introducirnos en la palabra profética, tenemos que conocer la historia. Amén. Porque sabemos que en la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, está escrita la historia de la humanidad. Y no solamente la historia de la humanidad, sino también la eternidad pasada. La eternidad futura que viene. Amén. Está todo el plan del Dios de la Biblia, del Dios de Israel, está escrito aquí en la Biblia. Y nosotros tenemos que estar atentos a la palabra profética más segura. Amén. Que nos alumbra como antorcha en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana resplandezca en nuestros corazones. De tal manera de que sabemos que la ciudad de Jerusalén, conociendo la historia por supuesto, y el segundo templo fue destruido por Tito y las legiones romanas. Tito y todos aquellos soldados que venían de diferentes pueblos que estaban bajo el imperio romano. Muchos, ¿me entienden? Habían británicos. Ya Londres se había fundado el año 42 después de Cristo. Ya este evento de la destrucción se había llevado a cabo el año 70, es decir, 28 años después. Y en esas legiones romanas seguramente habían galos, los franceses, venían también los de Hispania, que es España, y en fin, eran todos esos pueblos subyugados por el imperio romano y por tanto por la cultura romana. Amén. Esos pueblos de cultura romana destruyeron la ciudad de Jerusalén y el segundo templo en el año 70 después de Cristo. Y es justamente esos pueblos de cultura romana tendrían que ser el origen del príncipe que ha de venir. El príncipe que ha de venir, ¿cuándo? En la semana 70. Amén. Por eso nosotros identificamos claramente la extracción cultural romana, de donde tiene que venir el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Me están entendiendo? Amén. Bien. Los que no, ya les dije, presten mayor atención, pidan información, cassettes, escuchen la radio, folletos, lo que tengan en sus manos, les ha de servir. Hoy no están perdiendo el tiempo. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra está siendo sembrada
Y aunque ahora pudiera haber algunas lagunas en muchos, pudiera haber alguna confusión o duda o que no pueden entender, lo van a entender más adelante. Lo importante es que están aquí recibiendo esta palabra. Y esto no por la voluntad de uno, sino por la voluntad del Señor. Porque Dios pone el querer como el hacer. De otra manera, cada uno estaría haciendo cualquier cosa en su casa o en otro lugar. Y es más, hay otro detalle que caracteriza al periodo intermedio. Su fin será con inundación. Dice, cuando hablamos de inundación, así como cuando escuchamos hablar de semanas, relacionamos equivocadamente con días. Cuando escuchamos hablar de inundación, inmediatamente relacionamos con agua. Pero la historia, y sobre todo a través de Flavio Josefo, historiador judío, nos determina que la ciudad de Jerusalén fue inundada por sangre. Porque de la parte alta de la ciudad, donde estaba justamente el templo, bajaban